transición democrática, ¿vale? Esos 3 años, yo diría, interesantísimos, que yo, del 75 al 79, que yo lo he puesto en el tema 12, en forma de mapas conceptuales, pero que es lo que estamos explicando, ¿no? Y nos habíamos quedado, nos faltaba como la última parte de la transición democrática. Nos habíamos quedado en un momento muy importante el otro día, que es junio de 1977, cuando se hicieron las primeras elecciones democráticas en España, después de la dictadura franquista. Era una maravilla, votó el pueblo y salió como primera fuerza más votada la UCD, Unión de Centro Democrático, que estaba liderado por Adolfo Suárez. Y este va a ser, digamos, el primer gobierno democrático en España, de la UCD de Adolfo Suárez, que va a durar desde 1977 hasta 1979, pero que hay que incluirlo en la transición democrática, ¿vale? Porque la transición termina cuando se aprueba la Constitución, nuestra Constitución de 1978. Con este gobierno democrático, el primer gobierno democrático elegido libremente en España por el pueblo de la UCD, de Adolfo Suárez, va a durar del 77 al 79 y destacan 2 actuaciones muy importantes en este primer gobierno democrático. Primero, lo que se llamó los pactos de la Moncloa, que se produjeron en octubre de 1977 y que hoy día están tan nombrados, ¿no? Con esto del coronavirus, la crisis económica que se nos avecina, sin lugar a dudas, pues hay muchas fuerzas, muchos políticos del gobierno que ha optado por una especie de acuerdo general a modo de los pactos de la Moncloa. Por eso digo que es un término que se utiliza hoy día muchísimo, ¿no? Pero bueno, hay que saber qué fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa se producen en este primer gobierno democrático de Adolfo Suárez en octubre de 1977. El panorama económico era un panorama económico difícil, el de España, un contexto de una crisis económica profunda, provocada en algunas ocasiones, evidentemente, por unos condicionamientos exteriores. En el 73, 1973, no podemos olvidar que se produce la crisis del petróleo que consiste en una subida del precio del barril del petróleo. Asciende el precio y claro, España era muy dependiente energéticamente de esta fuente de energía, del petróleo. Nuestras industrias dependían muchísimo de ese petróleo que comprábamos al exterior y que en estos momentos pues sube considerablemente. Y esto evidentemente va a afectar a nuestras industrias, que van a ver cómo sus productos, los productos que fabricaban, se encarecen, suben de precio, esto es en cadena, ¿no? Se produce una inflación importante y evidentemente esto desencadena el que falten las inversiones, falte el consumo, aumente el paro y nos metimos en una crisis económica espectacular. Ese alto paro, evidentemente, va a dar lugar a una conflictividad laboral, manifestaciones, etc. Como veis, la economía y la sociedad andan siempre directamente de la mano. Y cuando se produce una crisis económica, pues evidentemente se producen descontento social, porque claro, esa crisis económica va a producir bajada de sueldo, ese aumento de los precios de los productos, pues trae consigo que las familias puedan consumir menos, trae consigo paro, etcétera, ¿no? Y en eso nos encontramos en el 77. Y por eso Adolfo Suárez convoca a todos los partidos parlamentarios del signo que fueran, del color que fueran, y por supuesto no solamente a esas fuerzas políticas, también las fuerzas sociales, a la patronal, a los sindicatos, para reunirlos e intentar llegar a una serie de acuerdos políticos, económicos, sociales, para poder solucionar esa crisis económica enorme en la que
se estaba viendo envuelta España. Y los resultados fueron positivos. ¿Por qué? Porque el reunirse, el llegar a un pacto, a un acuerdo, a una serie de soluciones donde todos iban a una, fue importante. De hecho, se consiguió efectos muy positivos. Se consiguió reducir la inflación, aumentar la productividad en la industria, en la conflictividad laboral se redujo porque aumentó los salarios. A cambio, el gobierno evidentemente tuvo que hacer inversiones públicas, ¿no? E invertir mucho en servicios sociales, en ayudas sociales, pero gracias a ese pacto de la Moncloa salimos de esa crisis económica. Bueno, hay que aprender siempre de la historia, ¿verdad? Y el otro hecho importante, la otra actuación importantísima en este gobierno democrático de la OCDE es la Constitución, nuestra Constitución, que todavía sigue vigente, la Constitución de 1978, que podemos decir que es fruto de un acuerdo y de un consenso, porque fue realizado por 7 representantes de los 7 partidos principales parlamentarios, ¿vale? Esos 7 representantes que se han llamado los padres de la Constitución. Había representantes de Alianza Popular, de UCD, del PSOE, de la minoría nacionalista catalana, del Partido Comunista. Como veis, representantes de partidos políticos de diferente color, diferente ideología, pero que supieron esos padres de la Constitución pues ser abiertos, ser generosos, tolerantes y llegar a acuerdos, ¿no? Cuando se llega a acuerdo, evidentemente, todo el mundo puedes indicar tu idea, pero evidentemente tiene a veces que renunciar también a ideas. Por ejemplo, los partidos de izquierda pues tuvieron que renunciar a un Estado republicano, que sí querían. O la derecha, Alianza Popular, pues entró en el juego democrático y aceptó las autonomías. Los nacionalistas, sí es verdad que consiguieron las autonomías, pero aceptaron un término que viene en la Constitución, que la nación española es indisoluble. Bueno, como vemos, esta Constitución, es fruto de un consenso. Está formado por 169 artículos. Voy a comentar un poco los artículos más destacados y después voy a poner un pequeño vídeo donde te indica pues, cómo fue el proceso de elaboración, de aprobación, porque os habla del proceso de elaboración, pero después tenía que pasar a las Cortes, ¿vale? Para ser aprobado a las Cortes y después hacer un referéndum para que los españoles lo aprobaran. Los artículos más destacados, evidentemente, se destaca que el poder reside en el pueblo, soberanía nacional. Destaca que España es un Estado social y democrático, con una democracia y con una monarquía parlamentaria. Evidentemente, la división de poderes está clara, el poder judicial en los tribunales de justicia, el poder legislativo en las Cortes, que son bicamerales, el Senado y Congreso, elegido sufragio universal, evidentemente. El poder ejecutivo, pues lo ostenta el presidente del gobierno, ese presidente del gobierno que es el que nombra a sus ministros y dirige la política interior y exterior. Ese poder ejecutivo que es elegido a partir del poder legislativo, pero bueno, el poder legislativo, sus miembros se eligen por sufragio universal. La corona, pues, porque estamos diciendo que salió como monarquía parlamentaria, entonces hay un monarca, una corona, un rey que tiene una serie de funciones limitadas, claro. Esas funciones, pues, máximo representante de la nación, jefe del Estado y mando supremo del ejército. Evidentemente sufragio universal, evidentemente hay unos derechos recogidos, unas libertades. Yo estoy haciendo un resumen de nuestra Constitución. Las autonomías, por supuesto que sí, que se admiten, ¿no? Se indicaba, España es una nación indisoluble, pero por supuesto se reconocen los estados de autonomía y se reconoce el castellano y las diferentes lenguas propias de las comunidades autónomas. A partir de ahí, pues por supuesto, las comunidades autónomas regularon sus estatutos, ¿no?
sus estatutos con sus órganos. Cada comunidad autónoma tiene su órgano legislativo, ejecutivo, sus competencias. La Constitución pues establece como dos procedimientos para llegar a esas autonomías. Uno más rápido, digamos, más completo, que lo llevaron a cabo esas zonas, nacionalidades con historia, Cataluña, Galicia, País Vasco, y otro procedimiento más lento, que es el que llevó Andalucía, ¿vale? Bueno, os explica un poquito la Constitución. Imaginaros explicar la Constitución tan extensa, con tantos artículos, en tan poco tiempo, pero bueno. Y os voy a poner un vídeo de una serie de minutos donde te viene cómo se trabajó la Constitución, cómo se aprobó y demás, ¿no? Vamos a ver, os pongo el vídeo. Lo tengo aquí, lo tenéis colgado, por supuesto, en el blog. Vale. Aquí. Vale. Sí, espero que se vea bien. Vale, yo no lo voy a poner completo el vídeo, pues lo tenéis solamente un poquito. La elaboración y aprobación de la Constitución comprende dos grandes periodos: la redacción de un anteproyecto de Constitución por parte de la Ponencia Constitucional y su debate parlamentario en el Congreso de los Diputados y el Senado. El 6 de diciembre de 1978 se celebra el referéndum constitucional y el 29 la Constitución entra en vigor. El día 22 de julio se celebra la solemne sesión de apertura de la legislatura. El rey Juan Carlos I se dirige a los diputados y senadores, reunidos en sesión conjunta, en el hemiciclo del Congreso. En su discurso, el monarca señala como primer objetivo crear el marco legal adecuado para las relaciones sociales en el orden constitucional. El 26 de julio de 1977, el Pleno del Congreso, en una de sus primeras reuniones, aprueba la creación de una comisión constitucional, más tarde denominada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. En esta misma sesión, todos los grupos parlamentarios acuerdan una moción en la que encargan a dicha comisión redactar un proyecto de constitución. La Comisión Constitucional arranca sus trabajos bajo la presidencia del diputado de UCD, Emilio Atar. La comisión la componen 36 diputados, que representan de forma proporcional a los grupos parlamentarios. Ese mismo día, la comisión designa la ponencia. Se trata del órgano de estudio y propuesta que deberá redactar el anteproyecto de Constitución. La ponencia está formada por los diputados Jordi Soletura, Miquel Roca, Gregorio Peces Barba, Manuel Fraga, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros. Estos son los 7 padres de la Constitución, de diferentes signos políticos. Entre los meses de agosto y diciembre, la ponencia celebra un total de 29 sesiones. Se acuerda el carácter reservado de las sesiones, por lo que las reuniones se producen a puerta cerrada. Los ponentes acuerdan preparar un esquema general de materias que deberá tener el proyecto de Constitución. La ponencia descarta preparar un conjunto de leyes constitucionales y acuerda redactar un proyecto de Código Constitucional completo, tan breve como sea posible. Para mediados de noviembre, los ponentes tienen preparado el primer borrador constitucional. El día 22 de ese mes, la revista Cuadernos para el Diálogo publica los primeros 39 artículos suscitando el interés de la prensa y de los ciudadanos. Días más tarde, el borrador íntegro es publicado por otros periódicos. La ponencia realiza 2 nuevas lecturas en las que lleva a cabo diversas modificaciones,
dando por finalizados sus trabajos el 23 de diciembre. Por el carácter reservado de la ponencia, no existe versión oficial del contenido de estas reuniones. No obstante, en 1984, la revista de las Cortes Generales publica las minutas y actas de la ponencia, en las que se observan los avances en la redacción del texto. El día 5 de enero se publica el anteproyecto y se abre un plazo de 20 días naturales para la presentación de enmiendas. En este tiempo, diputados de todos los grupos parlamentarios depositan en el registro de la Cámara más de 3.000 enmiendas. Entre los meses de enero y abril, la ponencia constitucional se encarga del estudio de las enmiendas presentadas al anteproyecto. Superados los desacuerdos y conseguido el consenso de todos los ponentes, el día 10 de abril firman el informe de la ponencia. El texto resultante se entrega a los presidentes del Congreso y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde continuará su tramitación. Comienza así el procedimiento parlamentario a puerta abierta. Entre los meses de abril y junio, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas celebra un total de 24 sesiones. En estas reuniones, los diputados debaten el informe de la ponencia y las enmiendas que aún continúan vivas. El día 20 de junio se dan por finalizados los trabajos de la comisión. Durante estos meses, los medios de comunicación ejercen una amplia cobertura de los trabajos de la comisión. Fruto de las relaciones establecidas, los diputados y periodistas juegan un partido de fútbol en la ciudad universitaria del Real Madrid para celebrar la conclusión de esta etapa parlamentaria. La victoria fue para la prensa. El 1 de julio se publica el dictamen de la comisión. El debate en pleno arranca el 4 de julio y se prolonga durante 12 sesiones. El día 21, el Pleno del Congreso aprueba el texto del proyecto de Constitución. Sometido a una votación en su conjunto, el Congreso de los Diputados aprueba el texto constitucional por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Con la solidaridad y emoción que el acto reclama, y como presidente de este Congreso de Diputados, voy a dar lectura del resultado final de la votación. Votos afirmativos, 258. Negativos, 2. Abstenciones, 14. Declaro aprobado el proyecto de Constitución. Concluidos los trabajos en la Cámara Baja, el proyecto de Constitución continúa su tramitación en el Senado. El proyecto de Constitución se remite al Senado el 24 de julio. Se abre un plazo de presentación de enmiendas entre el 26 de ese mes y el 7 de agosto. En estos 13 días, los senadores registran un total de 1.254 enmiendas. La ponencia del Senado se reúne entre los días 8 y 17 de agosto para preparar los trabajos de la comisión. No obstante, no llega a elaborar un informe, remitiendo a la comisión el texto y todas las enmiendas. La Comisión de Constitución del Senado está presidida por el senador José Federico de Carvajal.
Bueno, Arranca sus trabajos el día 18 de agosto y en total lo vamos a dejar aquí porque el vídeo es un poquito amplio, pero vamos, después de esto, de pasar por el Senado, pues hace un referéndum que es una consulta al pueblo, donde los españoles pues votan a favor o en contra de la Constitución. Por mayoría amplia sale la Constitución el 6 de diciembre de 1978. Hasta aquí es transición. Ahora ya empezamos los gobiernos democráticos. Entonces, yo en el blog os he puesto, para que os quedara claro, todos los gobiernos democráticos que ha habido en España, ¿vale? Ahí, que va del 79, ya que la transición termina en el 78. Entonces, del 79 hasta ahora, podemos decir que son los gobiernos democráticos. Os he puesto aquí, en el blog, para que no os liéis, pues todos los gobiernos democráticos que ha habido, ¿vale? Aquí. El segundo gobierno de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, los gobiernos de Felipe González, de José María Aznar, ¿vale? De José Luis Rodríguez Zapatero, con las legislaturas. Ya sabéis que las elecciones se producen cada 4 años. Los gobiernos de Rajoy y el último gobierno, el de Pedro Sánchez, que es el que estamos en coalición con Unidas Podemos. Y aquí tenéis una imagen de todos nuestros presidentes, que supongo es nuestra democracia, que os tiene que sonar, ¿no? Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez. Los primeros son de UCD y los demás pues han ido sucediendo, PSOE, alternando PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, ¿vale? Felipe González es el que salió elegido con más legislaturas, 4 legislaturas, y después los demás han sido 2 legislaturas. Aquí lo tenéis. Felipe González, 4, y después 2, 2, 2, así, ¿vale? Puede salir pues por mayoría absoluta o mayoría simple en las elecciones, ¿vale? De acuerdo. De todos estos gobiernos, ¿qué es lo que te entra en selectividad? Yo explico, pues te entra hasta Aznar, te entra estos, ¿vale? El gobierno de Adolfo Suárez, de Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar. Esto no te entra, ¿vale? Entonces, para mañana viernes yo voy a explicar los gobiernos democráticos. Deberes, bueno, pues nada, que vayáis estudiando bastantes, Venga, adiós.